Hoy estamos con un invitado muy especial en tema de publicidad digital, específicamente en Facebook Ads. En Colombia, Juan Ads se ha convertido en uno de los referentes más importantes en temas de optimización, creación de campañas y, por supuesto, performance, crear marketing y crear campañas enfocadas principalmente en resultados. Para mí es un placer darle la bienvenida a este canal y, por supuesto, a este contenido a Juan Ads. Juan, gracias, crack. Todo excelente. Oye, fue muy rápido, ¿no? Organizamos esto rapidísimo. Sí, bueno, no. Primero que todo, gracias por el espacio, gracias por estar acá. Siempre la idea es charlar, colaborar y ver que en este mundo digital hay oportunidades, creo que para todos, sin importar el nicho en el que estés, el conocimiento que tengamos, hay oportunidades gigantes. La idea de hoy es que podamos charlar, conocer un poco más de Juan Ads, quién está detrás, tu empresa y todo lo que haces digitalmente, y que le dejemos 3 o 4 consejos clave a los emprendedores que quieren iniciar en este mundo, porque es una necesidad estar haciendo pauta y, por supuesto, hacer publicidad digital, pero optimizarla y hacerla en un nivel escalable puede ser complejo. Bueno, que ahí viene lo más complejo, ¿no? Las personas, creo que ese es el... Hay diferentes barreras al hacer campañas. Barrera número 1, aprender a hacerlas, ¿no? Porque uno dice, bueno, hago una campaña, de vez en cuando activo el botón promocionar, me funciona un poquito, ¿y después qué? ¿Cómo lo escalo? Segunda barrera, aprendí a hacerlo desde el administrador de anuncios, pero tuve un par de compras en mi e-commerce, me llegaron X cantidad de mensajes, pero viene la barrera que creo que es la más grande y es el escalamiento. Ahora, ¿cómo paso de invertir 200, 500, $1,000 al mes a pasar a invertir 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, $85,000 mensuales, ¿no? Como algunos de los clientes que yo tengo en mi agencia, y uno dice, esas tres barreras son bien interesantes y chévere también hablar de cómo ir rompiendo cada una de esas. Cómo ir avanzando, pasando, como dices, desde el botón promocionar hasta llegar a un administrador o un tema de performance más profundo. Bueno, esto va a estar muy interesante. Antes de comenzar con pauta, quiero conocer más sobre ti, cómo iniciaste en este mundo de pauta, de anuncios. Cuéntanos un poco más. Bueno, te voy a hacer un pequeño resumen de mí en general. Juan, hoy tengo 22 años. Nací en un barrio popular de acá en la ciudad de Medellín, el barrio Manrique. A los 16 años me fui hacia otro barrio, me fui a prestar servicio militar, creo que fue mi mayor aprendizaje. Prestando servicio militar empecé a estudiar de pauta estando prestando servicio militar. Allí me leí 12 libros mientras prestaban. Una historia bien interesante, ¿no? Ahí adentro me dice $3,000. Todo el mundo sale sin plata prestando servicio militar. Yo me hice $3,000, vendía sándwiches, prestaba plata, ¿no? Prestaba dinero a las personas porque me hice algún capital con los sándwiches y prestaba pues dinero a ellos. Salí y ahí viene el primer negocio bien interesante que monté. Desde ahí le cogí, bueno, desde ahí otro negocio, después le empecé a coger odio a los negocios físicos. Empecé a vender ropa. Yo vivía en San Antonio de Prado en ese momento y en Bello, acá en la ciudad de Medellín, que es sur norte. Compraba camisetas a 19,000, las compraba en el norte a 19,000, las vendía donde yo estaba en 38,000. Principal cosa que aprendí, nunca fíes. Nunca puedes fiar en tu negocio. Las camisetas yo las fiaba y cuando iba a recoger dinero para volver a surtir, pues ¿qué crees? Tenía 40% del capital y yo decía, oye, pero ¿esto qué es? ¿Dónde está lo demás? No, y pues ahí se me fueron los $3,000. Los perdí, ¿no? Porque claramente fié mucho y con desconocimiento no lo pude hacer. Después quise montar un spam de bronceado, eran laureles. Mal negocio, no le voy a echar la culpa a nadie. Perdí como 28 millones de pesos colombianos. Ya, ahí estuvo también el aprendizaje. Desde ahí yo dije, ya, sellado, no vuelvo a hacer negocios físicos, me dedico 100% a negocios digitales, más escalables, entre comillas, no fáciles, pero sí más sencillos que los negocios físicos en temas de escalamiento, estructuración. Y pues al día de hoy ahí tengo mi agencia, somos una agencia de ads, tenemos clientes en 6 diferentes países, somos una agencia de 14 personas entre traffickers, directores de publicidad, estrategia, y yo en este momento soy como gerente general y me dedico a toda la parte de mentorear al equipo. Es lo que hago el día de hoy. Con eso que me acabas de contar, creo que salen 50 preguntas más, pero tengo dos. Me dijiste que leíste 12 libros. ¿Cuál consideras de ellos que te cambió tu perspectiva, tu mentalidad? Hay dos, Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, y El alquimista de Paulo Coelho. El alquimista de Paulo Coelho, persistencia, ¿no? Que creo que es lo que me caracteriza a mí. Todo se puede estar cayendo y yo me quedo en el edificio porque sé que podría salvar algo y sé cómo salvarlo. El alquimista de Paulo Coelho y Los secretos de la mente millonaria, y es cómo ir cambiando ese coeficiente del dinero, porque yo nací en un barrio popular, que fue lo que te dije. Para mí $1,000 era una millonada, estamos hablando que era una motocicleta.
Entonces, ¿cómo voy yo cambiando ese coeficiente del dinero para que... Yo le decía a mis amigos, mira, eso no pasaba el día de hoy. Hace un tiempo atrás le decía a mis amigos, hey, pero es que ¿qué son $100.000? Eso no es nada. En ese momento el dólar a 3.800, 380 millones. No creas que los tenía yo 500.000 pesos. Y ya me había leído ese libro y para mí $100.000 no eran muchos. Entonces ya había cambiado ese coeficiente del dinero y ahorita pues, $100 millones los sigo viendo como si no fuera nada, porque tampoco está tan difícil, ¿no? Verdaderamente se puede. Entonces me enseñó bastante ahí como para cambiar ese chip. Ese es el aspecto más importante, iniciar el cambio internamente para que todo externo funcione. Segunda pregunta que está muy interesante este tema. Si analizas tus éxitos y fracasos en tema de negocios, ¿qué sientes que aprendiste con cada uno? O sea, del tema, por ejemplo, del spa, del otro tema del negocio, de ese dropshipping local, ¿qué sientes que aprendiste? Bueno, número uno, en el de la ropa no fiar, ¿no? Que fue lo primero que dije. Y en el siguiente, algo que me lo enseñó un mentor que tengo al día de hoy, y es que hay que tener algo que a lo que le llamamos, y lo que tengo hoy en mi empresa, que se llaman acuerdos de salida. Cuando tú creas una sociedad con alguien, uno dice, ve Juan, vamos a asociarnos y vamos a hacerlo, pero uno no puede confiar en que las personas tienen palabra. Ojalá lo fuera así, se ha perdido mucho el valor, pero entonces tienes que tener algo a lo que se llaman los acuerdos de salida de socio. ¿Qué pasa si yo soy socio tuyo y tú mañana te mueres? ¿Qué pasa si Juan mañana quiere vender su participación en la empresa? ¿Qué pasa si Juan mañana dice no quiero hacer el trabajo que yo me comprometí a hacer y quiero salirme? Entonces como que de ese segundo donde perdí ese capital, yo creo que lo más importante fue acuerdos de salida. ¿Qué pasa si todo, como adelantarnos a todo lo que podría pasar en una sociedad? Una lección clave para hacer empresa, sí o sí para construir algo más. Buenísimo. Bueno, hablando del tema de Facebook Ads, puntualmente del tema de pauta, ¿cómo llegas a hacer pauta? Debe ser una historia también muy interesante, pero ¿cómo llegas a mundo Facebook Ads? ¿Y por qué no elegir Google o otra plataforma? ¿Sabes qué es lo divertido? Que yo era de las personas que llenaba WhatsApp de 75 fotos de las camisetas que tenía para vender. Entonces me parece bien divertido porque nadie me compraba, mis amigos agarraban el celular y pasaban el celular así para no ver todos mis estados. Dice, bueno, ¿cómo pasa Juan de montar 75 estados en WhatsApp a hacer campañas verdaderamente estratégicas? Cuando estaba prestando servicio militar, ya estudiaba sobre Facebook Ads. Ahí hay otra historia bien interesante que en ese momento pensaba que era Jordan Belfort. Invertí en Tesla $200, lo apalanqué por 10, me gané como 2.500 y al lunes ya no tenía nada. Es que prestando servicio hice un montón de cosas bien divertidas. Entre esos también estudiar sobre Facebook Ads. Ahí empecé a capacitarme. Cuando salí, entré también a la universidad. Estudié 3 semestres de ingeniería industrial. Al cuarto me salí. Mira, estaba en la universidad cuando salí. A mediados que estaba en la universidad también trabajaba en una agencia, que es con una amiga que se llama Mónica Montañez, todavía es súper amiga mía. Llevaba 15 clientes haciéndoles campañas. Ahí empecé como a agarrar ese know-how. Y un momento a otro Mónica me dice, oye Juan, ¿y tú por qué no creas contenido? Que ahí se empieza a poner interesante. Me daba demasiada pena. Mira, yo era bien ermitaño, estaba peludo, yo no salía de mi casa. Puedes ver mis primeros videos en TikTok. Eso es para cagarse de la risa. Entonces mis primeros videos estaba peludo, era un cague de risa. Y empiezo a hacerlo. Y de un momento a otro se empieza a hacer viral, 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 viral. Y pues me empiezan a escribir un montón de personas para que le ayudara con las campañas. Yo le digo a Moni me dijo, Juanito, pues manda a tu agencia. Ella me dijo, y yo me salí, empiezo con mis clientes y ahí empieza lo interesante. Todo el mundo de Facebook Ads, empezar a montar, optimizar campañas, ese recorrido. ¿Qué pasa en ese momento cuando te llegan los clientes? Inicia como recibir un cliente. ¿Cómo te va en ese proceso? El primer cliente siempre se recuerda. Vale. Vamos a hacer algo, Juan. Te voy a responder esta pregunta, pero sin ser un consejo para las personas, porque como siempre que recibimos un cliente, de verdad, uno cuando va empezando, uno dice, oye, ¿yo cómo hacía eso? ¿Cómo lo recibía yo? Oye, Juan, quiero que me ayudes con mis campañas. Sí, claro, cobro $150 al mes. Listo, Juan, acá los tienes. Listo, empezamos mañana. Ya, así lo recibía. Cuando ahorita tenemos todo un proceso de filtración de clientes para verdaderamente poder calificarlos y entender cómo los podemos ayudar. Pero en ese momento eran, Juan, ¿cuánto cobras? Cobro esto, listo, ¿dónde te pago? Me pagas y empezamos mañana. Sin saber quién era el cliente, qué contenido tenía, si su producto se iba a funcionar, sin hacer una investigación de mercado. Nada, ni siquiera sabía cuántos seguidores tenía. ¿Me quieres para pauta? Yo me dejo que me cojas a mí para pauta. Y yo le hacía la pauta así en ese momento. Es un proceso aprender a filtrar un cliente, por supuesto, y a entender cómo darle resultados a alguien más. Que Es creo lo que más la difícil. siguiente pregunta ahí podría ser,
cómo verdaderamente se debe recibir un cliente en una agencia. ¿Qué proceso tú haces para recibir a esos clientes? Creo que lo primero es entender si el conocimiento de mi equipo y el propósito que tenemos como un equipo en conjunto está alineado a lo que está buscando el cliente. Normalmente el cliente viene a una agencia sin conocer muy bien qué quiere y a veces es difícil que un tercero guíe a una empresa para saber hacia dónde va. Conozco muchas empresas que no tienen claro su objetivo estratégico, no entienden cuánto quieren facturar, por qué canal o qué hace diferente su producto puntualmente. Entonces, llegan a una agencia esperando que les resuelvan todas estas preguntas y nuestro foco en tema de performance y de marketing es escalar un resultado que ya se puede dar con un producto en muchos casos que ya está validado, que está testeado y ese creo que es el punto principal. Pues, si el cliente sabe hacia dónde va, si el cliente sabe qué quiere, es más fácil para uno como agencia guiarlo. Para mí es muy importante y creo que lo fundamental y que siempre le retroalimento al equipo es escuchen mucho, escuchen cuál es el objetivo, qué hace diferente al producto y me parece clave informarse del mercado. Si uno no entiende muy bien en qué mercado está jugando, va a ser muy difícil lanzar una campaña ganadora. ¿Qué crees de esa parte? No, mira, es que lo más importante y es lo que tú decías. El cliente piensa que hoy en día una agencia de marketing es, no, pues yo tengo un producto, se lo paso a esta agencia y pues mañana estoy vendiendo $100,000. Oye, eso está muy bonito, pero no, es que los negocios no funcionan así. Si funcionaran así, estaríamos viendo al día de hoy 8 billones de negocios de la cantidad de personas que habemos en el mundo. Claramente no funciona así. Tiene que haber todo un modelo, una estructura de negocio detrás y la pauta simplemente es algo que empuja lo que tú decías a un resultado que ya está. Hey, si tú estás vendiendo $20,000 y ya tienes una estructura clara, ¿cómo hacemos para enviar ese tráfico y que con tu equipo comercial puedas crecer eso? Te explico un poco el proceso de filtro de nosotros. El cliente llega y lo principal para nosotros es entender su facturación. Si no factura por encima de $15,000, no lo recibimos en la agencia. Pero te voy a explicar el por qué. No es porque, ay, no, Juan no ayuda a las empresas pequeñas. No, es porque ya nos hemos dado cuenta que si tú aún no facturas $15,000, una empresa como yo, que cobro como mínimo $1,000 al mes y de ahí para arriba empieza a subir dependiendo lo que inviertas y lo que necesites, voy a ser muy pesado para ti como negocio y te voy a terminar quebrando. No vas a tener las herramientas porque pedimos mucho contenido a la semana, pedimos, por ejemplo, que tengan un gran equipo comercial, una gran estructura en su web para poder cerrar esos clientes. Entonces, somos muy caros para el cliente. Entonces, número uno, que facture por encima de 15,000. Viene el siguiente filtro importante. Después de ahí, si pasan a una reunión y es qué contenido tienen. Que acá viene lo curioso. Hay clientes que quieren hacer pautas sin contenido. No tiene ningún sentido porque tú dices, oye, si la pauta... Es que haz pautas sin contenido, ¿cómo se hace? Es que no hay manera. Entonces ahí lo primero es, si no tiene contenido, lo mando donde una agencia aliada que tengo, hacen el contenido, se quedan un mes y medio allá y después regresan donde mí y ahí sí empezamos todo el proceso de pauta. Son como los dos filtros principales que tenemos. Facturación, contenido. ¿Cómo definirías un contenido exitoso? ¿O cómo defines el contenido que funciona bien en pauta? Esa es muy buena pregunta porque los clientes creen que un buen contenido es una estructura cinematográfica, vamos a grabar acá el producto como si fuera en cine. No, es entender que funciona en redes sociales, que sabemos que es la tendencia del día de hoy, contenido generado por el usuario, un contenido más hecho para la tendencia, que es un poco lo que estamos haciendo al día de hoy acá. No hay que tener una infraestructura de cine y rentar un carro para sacar tu producto y promocionarlo. Eso ya no jala, ¿no? Es entender el contenido que funciona en redes sociales. Desde el celular lo pueden grabar, ¿no? Si ellos entendieran cómo funciona, no tienen que contratar a un equipo de cine, sino celular y puede jalar. Claro, el contenido generado y la naturalidad. Al final del día, una pauta demasiado producida rompe como ese patrón al que Es que ya se ve como publicidad. Y la publicidad que es publicidad no vende. La publicidad que nos vende mucho a nosotros, principalmente en Facebook e Instagram Ads, no hablemos de otras plataformas, sino Facebook e Instagram, es la que no te saca del contexto de lo que estás viendo. Es la que cuando tú estás viendo, por ejemplo, videos de carros, te sale un carro más, pero resulta que por allá te diste cuenta que tenía un llamado a la acción para que pudieras comprarlo, pero siguió siendo el mismo video, como no se salió del formato que tú estabas viendo en Instagram Reels o por ejemplo en Facebook Reels, sino que siguió el mismo formato y tú por acá abajito veías enviar mensaje. Y tú decías, voy a enviar un mensaje, más información, y voy a enviar más información, pero no rompe esa estructura porque cuando rompe, recuerda que es que las redes sociales son una droga, ¿no? Entonces tú vienes como en todo tu mundo, estás drogado viendo videos, drogado, y llega tu madre y te interrumpe. Eso es un video de publicidad. Te rompe y tú, ya, tengo que estar bien. Pero si tú haces un contenido que lo mantenga en esa droga, la persona no lo siente. Y entonces termina consumiendo esa publicidad que tú le mostraste. Creo que la mejor publicidad es la que
no nos hace dar cuenta que es publicidad. Así O es. sea, cuando estamos en TikTok, que es el mejor ejemplo, lo que dices, uno está haciendo scroll y se encuentra con un video que no necesariamente se fija si es pauta, gustó tanto que, como escriben en los comentarios, Me como así que tragué. me tragué un anuncio, no me di cuenta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y él lo hace muy bien. Es que Roberto, Ajá. el Roberto Martínez, siempre dicen así, pues nos tragamos toda la publicidad de él, pero porque precisamente no parece pauta. Y es esa capacidad, por ejemplo, que tiene él de generar conversación y no te importa un anuncio, no te importa, continúas. Buenísimo. Contenido, facturación, esos son los filtros. Cuando inicias a desarrollar estratégicamente una campaña, para muchos emprendedores no existe este punto, el tema de estrategia que está detrás de un anuncio. Uno puede comenzar creando el anuncio sin toda la estrategia que está detrás, ¿no? Ese es uno de los puntos clave. Viendo tú la evolución, estando estos últimos años pautando, creando agencia, manejando diferentes clientes, ¿hacia dónde crees que va este año Facebook Ads? Mira, eso es bien interesante porque yo lo empecé a ver desde el año pasado, a principios del año pasado, y empecé a ponerme las pilas en mi marca personal. Creo que te lo mostraba ahorita. Del 20 de diciembre a hoy he crecido 43,000 seguidores en Instagram, no orgánico, invirtiendo en pauta. ¿Por qué? Porque allá va caminando la pauta. No hablemos solo de 2023, sino también hacia adelante. Empieza 2023, pero aquí para adelante va a ser así. Y es comunidad. El que tenga la comunidad va a ganar, porque no es un secreto que la pauta en redes sociales cada vez es más costosa. Todos los años aumenta el costo por lead, todos los años aumenta el costo por compra, el CPM. ¿Cómo hacemos nosotros para generar comunidad? Y los que tengamos en cuenta eso, vamos a triunfar ahorita más adelante. Entonces Juan invierte dinero en construir su comunidad. Mira que me parece muy interesante. Bases de datos. Yo trabajo con un montón de negocios y el 90% cuando llega a mi agencia no tiene bases de datos. Yo, oye, ¿y tu base de datos? "Oh, tengo yo, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, 2023 creo que aún no entra Web3 tan fuerte, pero cuando entre Web3 fuerte y las personas no quieran compartir su data, ¿qué va a pasar? No nos van a compartir la data. Entonces, los que tengamos una base de datos de 120,000, 150,000 personas, ¿qué crees que hacemos? Le ahorramos caminos a inteligencia artificial de Facebook, públicos similares, y él ya entiende cuál es nuestro cliente. Entonces, hacia allá va caminando. Facebook cada vez va a perder más control del tracking de las personas. Nosotros, ¿cómo nos preparamos para eso? Con una gran base de datos, públicos similares y acortamos camino de aprendizaje. Cuando se le propone a un cliente construir una base de datos, o más que una base de datos, construir una comunidad, siempre me hacen una pregunta, y es, ¿en cuánto tiempo puedo ver retorno de inversión con esa comunidad? ¿Qué opinas de esa pregunta? Es que ahí genera un choque porque para mí comunidad no es venta, es consecuencia de lo que es comunidad. Yo mi comunidad, por ejemplo, no estoy esperando cuánto me va a retornar a mí la comunidad, sino que ellos solo ven el valor que yo les aporto y terminan comprándome, ¿no? No les vendo mucho. Entonces ahí también yo iría un poco quitarse ese chip de que comunidad igual a venta, porque cuando tú empiezas a pensar en el dinero, te desenfocas de lo más importante que es construir comunidad, aportarle valor a las personas. Entonces yo quitaría de pronto en cuánto generaría ese retorno a la comunidad, por qué lo va a generar. Pero si tú estás pensando en eso, la verdad no te lo va a generar, porque estás tan enfocado en cuánto te va a generar el retorno que pues como que los botas ahí y no les solucionas los problemas, no los ayudas. Pasa mucho, por ejemplo, en comunidades como que cuando compras un curso, cuando compras una suscripción, las personas que están pensando en cuántas suscripciones van a vender terminan siendo los peores profesores, porque recibieron el dinero y chao, se fueron. Pero el que verdaderamente está interesado en ayudar termina construyendo una comunidad de 10,000 alumnos súper potentes que tienen resultados porque están interesados en ellos. Pero sí se va a generar el retorno, ¿no? Claramente se retorna. Se enfocan en la consecuencia, que será esa transacción, será esa monetización con el usuario, pero no en el proceso que conlleva. Es prácticamente ese punto. Si hablamos de pauta, hablamos de la creación de comunidad, esto que nos cuentas, ¿qué diferencia crees que existe entre un trafficker principiante y un trafficker profesional? Bueno, Trafficker principiante fui yo hace 3 años y medio, recibir un cliente y al segundo o tercer día ya estaba montando campañas. Trafficker profesional, recibe un cliente 7, 8 días, ni siquiera mira al administrador de anuncios, 7, 8 días investigando el mercado, entendiendo las emociones que mueven a las personas desde ahí adentro. Me parece curioso que montar una campaña, ¿cuál es el copy? 15% de descuento, compra ahora en nuestro sitio web. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? ¿Y tú cómo sabes que tu público sí quiere descuento? La mejor oferta siempre no es descuento. Hay mejores ofertas que el descuento y cosas que está esperando tu público. Entonces, ¿qué lo diferencia?
Trafficker novato solo quiere hacer campañas. Trafficker experto verdaderamente es un estratega. Es el que construye estrategias. Entiende el paso a paso que conlleva llegar a una venta. Cómo conquistamos al cliente. El trafficker experto invita a salir a la chica primero. La invita a cenar, la invita a que se tomen un café, la va conquistando y termina haciéndolo. El novato le dice, oye, ¿me das un beso? Ella le pega una cacheta y dice, oye, no seas patán. Eso, así lo diferencia. Es el proceso que está detrás antes de entrar al administrador. Cuando se habla de estrategia, El 5% del éxito de una campaña se crea antes de lanzarse. Es lo que yo digo. Cuando tú ya le das publicar es porque ya tienes el 75% del éxito asegurado. ya creaste ese entorno, ese contexto para que la campaña tenga buen resultado. Al final del día es más un tema estratégico detrás que la ejecución en sí misma. Así es, así es. Siguiente pregunta con ese tema. Si pensamos en estrategia, se menciona muchísimo esta palabra en marketing digital y se dice hay que ser estratégico, vamos a lanzar una estrategia. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que quiera lanzar una estrategia o hacer un tema más estratégico? Ok, perfecto. Lo primero que yo empezaría a hacer es apalancarme de investigaciones de mercado que ya hay ahí. Mira, hay cantidades de universidades que solo se dedican a hacer investigaciones de mercado, ponen a sus alumnos a que hagan investigación de mercado. Lo que yo hago es investigación de mercado de X nicho, PDF, y me salen investigaciones de mercado de universidades super top. Empiezo a leer, empezar a interesarme por el cliente, lo mismo. Imagínate que tú estás conquistando a una chica y resulta que la llevas a cenar pulpo y odiaba la comida de mar. Juan, ya no hay nada que hacer. Ya, claro, no te interesaste por ella, no te interesaste por la chica, solo querías ir a verla, pero no te interesaste verdaderamente en ella. Lo mismo pasa con el cliente. Primero interesarte por él, porque cuando tú te interesas en él, empiezas a diseñar esa estrategia. Lo mismo pasa en la guerra. ¿Cómo tú construyes una estrategia de guerra si no conoces cuál es su oponente? Tú tienes que saber cuánto armamento tiene, cuántos soldados son, cómo se mueve, para así tú empezar a mover tus tropas. Es lo mismo, primero conocemos y después diseñamos estrategia. Entonces lo primero es conocer a quién le vamos a hablar. ¿Qué pasa si en esa investigación de mercado te das cuenta que hay unos referentes o hay unos participantes en ese tema? Por ejemplo, una empresa más grande que tiene un presupuesto más alto de pauta. Es un punto que asusta a muchos emprendedores. Voy a entrar a un mercado, por ejemplo, de belleza, cuidado de la piel, el cuidado capilar, un ejemplo. ¿Qué le dirías a alguien que se va a enfrentar a un Goliat, a un monstruo? Sí, que David mató a Goliat, le diría lo mismo, ¿no? Que Netflix mató a Blockbuster, ¿no? Le diría lo mismo. Sí se puede pelear contra esos, como disruptivamente. No puedes tú, que me parece curioso que muchos emprendedores dicen, ok, yo voy a entrar al mercado y terminan haciendo lo de la empresa grande igualito. Yo digo, pero a ti ellos no son tu competencia. La verdad es la realidad. Tú no eres competidor de ellos. Tú eres una hormiga que ellos te apacharran. Entonces esas cosas diferentes, disruptivas. Entonces ahí es donde viene la disrupción. ¿Cómo hacemos un contenido que se salga del contexto de todo lo que están haciendo las personas para causar ese impacto en la persona y poder captar la atención? Entonces sería más disrupción al momento de entrar al mercado. Eso que mencionas es importante porque para muchos clientes el querer entrar a un mercado es copiar lo que está haciendo alguien más o copiar lo que está haciendo un referente. Al final del día no genera esa disrupción. Claro, porque él ya lo está haciendo, su público ya conectó con él. Antes se ven y dicen, pero este no era Netflix, es como que te ven igual a él, pero no, hay que ser más disruptivo. Disruptivo, entrar con algo diferente a ese mercado. Muy bien, creo que sabemos hacia dónde va. Nos comentabas el tema de comunidad, bases de datos, públicos similares, entender muy bien esa diferencia entre un trafficker principiante, un profesional, esa investigación que existe detrás, conocer en qué lugar voy a comenzar a pautar, más en qué mercado puntualmente. Y te diría, ¿qué consideras de todo lo que comprende una campaña, tanto en estrategia como en la planeación o en la ejecución? ¿Qué dirías que es el factor de éxito fundamental? Hacer campañas conscientes. Es muy interesante cómo crear campañas. Bueno, yo sé por qué se volvió así. En pandemia habían tantas personas desesperadas por vender que también salieron muchos colegas aprendiendo sobre tráfico y ofreciendo el servicio de tráfico, pero perdimos el sentido de las campañas publicitarias, porque hacer campañas no es darle en un botón 3 clics y darle publicar. Estamos haciendo cosas inconscientes sin entender lo que estamos haciendo. Entonces es como que aterrizarnos, ser conscientes de lo que estamos haciendo y hacer campañas conscientes. Me parece curioso lo siguiente. Como por ejemplo tú estás vendiendo un seguro médico y en la foto colocas una persona sonriendo. A mí no me hace sentido
Tú deberías de colocar una persona triste, ¿no? Deberías de colocar una persona desesperada, venderle ese miedo a la persona de qué pasaría si no tiene un seguro médico. Entonces, primero, verdaderamente hacer esa concientización, porque de lo que nosotros estamos haciendo en el contenido, deberíamos de transmitir esa emoción, que desde la imagen que le estamos mostrando, ya la persona, nosotros sepamos que le va a dar felicidad, que le va a dar tristeza, que se va a poner contento, que le van a dar ganas de amar a personas. Eso lo podemos hacer de las imágenes. ¿Y cómo logramos eso? Haciendo campañas conscientes. Entonces, el consejo sería hacer campañas conscientes. ¿Cuál sería el primer paso para crear una campaña consciente? La ¿Vender la investigación emoción de mercado. o vuelves a la investigación? Es que todo parte desde el antes de lanzar una campaña, y es toda esa fase de investigación de mercado y creación de la estrategia, donde comprendes qué es lo que necesita esa persona. No la lleves a cenar pulpo. Ella quería comer una picañita allí en Las Palmas y pues ahí la hubieran conquistado. Interésate por esa chica que es tu cliente. Tu cliente es la chica más guapa, ojo con esto, es la chica más deseada hoy en día. Todos deseamos los clientes que hay allá afuera. Anteriormente, mira, es un ejemplo bien curioso. Anteriormente el cliente era la chica más fea de todas. Habían 3 vallas publicitarias allá afuera y él decía, pues me toca casarme con esta marca de tenis, no veo más. Era una chica fea, le tocaba escoger. Sí, ahorita ella está creída, sentada en el trono, mirando a ver a quién escoger. Es una chica súper guapa y ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ya no convencemos solo con ser guapos. ¿Cómo empezamos verdaderamente a saber hablar con esa persona, a interesarnos por ella para llegar a conquistarlo? Eso es hoy en día nuestro cliente. Cuando hablas de conquistar a ese cliente, ¿cuál crees que debería ser el primer impacto? ¿Un contenido educativo, informativo? ¿Qué opinas, por ejemplo, de pautar un meme? Súper bien, mira, el primer contacto, hablemos de las fases que yo tengo en mi campaña. Yo tengo 5 fases. Fase 1, fase 2, 3, 4 y 5. Fase 1, ese es el primer contacto, es que empatización con el cliente. Yo nunca le pido ni que vaya a mi Instagram, en el primer contacto no le pido que vaya a un sitio web. Yo simplemente le pauto mi contenido, que es educativo, que puede ser solucionando un problema de su nicho, o más tendencia, que es lo que buscan las personas en redes sociales. En redes sociales buscan 2 cosas: entretenimiento o contenido de educación. Muéstrale eso. No le digas, es que pedirle a una chica, desde que tú la saludas un beso es muy difícil, pero si se lo pides al final es más fácil que te lo den. A lo mismo pasa con el cliente. No le pidas que vaya a tu Instagram al inicio. Pídeselo en una segunda fase de campaña. Entonces, primero empatía, vamos a entretenerlo, vamos a mostrarle contenido de valor y después ahora sí pasamos a la venta. Entonces sería contenido de entretenimiento, contenido de valor. Lo empatizas, en una siguiente etapa empiezas ya ¿Sabes quién lo hace muy bien? matarlo. Mercado Libre, Linio, Viva, la aerolínea de bajo costo de acá de Colombia. Ellos Sí. lo hacen súper bien. Conectan primero, Así se dedican a empatizar en esa parte. Sí. Muy bien. El contenido creo que es un área y puede ser una entrevista completa porque dependemos como traffickers de lo que es de la producción de contenido y de una producción de contenido estratégica. No simplemente crear un video del producto o hacer una mejor transición, sino entender ese contenido, qué emoción desata, ese contenido con quién tiende a empatizar. Eso es clave. Así es. Si te preguntara sobre el tema de pauta, volviendo al tema 2023, ¿qué tan importante consideras los canales de conversión? ¿En dónde sueles convertir más? Por ejemplo, WhatsApp, página web. ¿Qué experiencia tienes con esos puntos? Vale, mira, los que más me gustan son página web, dependiendo del producto o servicio, y WhatsApp, ¿no? Estoy de acuerdo en algo contigo, ¿no? Y es enviar al cliente a WhatsApp funciona, aunque cada vez va a dejar de funcionar menos, ¿no? Lo que debería ser el proceso, que tú también lo dices, y es WhatsApp, landing page, descartando y matando objeciones de las personas, y después ahora sí terminar en WhatsApp. Entonces serían esos 2 canales. ¿Qué consejo darías para mejorar el tema en WhatsApp? ¿Cómo puede un emprendedor, desde tu perspectiva estratégica, mejorar la venta por WhatsApp? Vale, lo primero es no colocar a un asesor, ¿no? Porque normalmente asesor comercial. Y no, pues esa persona debe ser un vendedor, ¿no? Es muy diferente una persona que asesora a una persona que vende. El que asesora da información, el que vende, vende. Entonces, tener verdaderos vendedores ahí detrás vendiendo. Es muy curioso porque una persona muchas veces llega a WhatsApp: hola, quiero más información del producto. Sí, mira, esta camiseta cuesta 35.000, envío gratis, ¿en qué color la quieres? Pues ya salí corriendo, esta persona me va a pegar o qué va a hacer. Es muy curioso, ¿no? Cómo nos interesamos por el cliente para desarrollar toda una estructura de venta. Te voy a dar un tip de venta bien bueno. Cuando estemos con el cliente, no le vendas primero. Primero pregúntale a ese cliente, mira cómo yo lo hago. Lo primero que le preguntaría, bueno, me intereso por él, entiendo cómo se llama, de qué página vino, por ejemplo, y yo le pregunto: oye,
si mi producto, si tú trabajaras con nosotros, ¿qué es lo que más te gustaría de nuestro producto? ¿Ya? Él me dijo cómo venderle. Y en base a lo que él me dice, yo construyo mi argumento de venta. Todos compramos camisetas por diferente razón. Tú compras esa negra, aún no lo sé porque no te lo he preguntado, pero es muy probable que la compres por diferente razón a la mía. Entonces no me puedes vender de la misma manera. Si por acá viene Isa o acá el colega a vendernos, no hace sentido que te venda de la misma manera a ti a la que me vendí a mí. Compramos por razones diferentes. Como nos interesamos por el cliente, le sacamos información y con base en eso construimos nuestro argumento de ventas. Ese punto de entender que es el mismo producto, pero es un distinto tipo de cliente es difícil, porque a veces diseñamos un producto, diseñamos un servicio pensando que solo es una persona la que nos va a comprar, solo un tipo de cliente, un buyer persona. Muy bien, vamos llegando ya casi al final. Ha sido un espacio muy chévere este espacio para dialogar y por supuesto siempre conocer tu opinión y tu perspectiva. Quiero hacerte dos preguntas, no tanto del tema de pauta, sino más del tema de empresa. ¿Cuál consideras que es el éxito de transmitirle todo esto que sabes a tu equipo? Has formado un equipo de 14 personas, siguen tu liderazgo estratégico. ¿Cómo haces para transmitirles ese conocimiento y que se lleve a todos los clientes de forma igualitaria, equitativa? Bueno, lo primero es entender que por más que quieras, no vas a ser más inteligente que 10 cerebros juntos. Entonces, cuando tú entiendes eso, entiendes que tú lo que tienes que buscar es conseguir personas con altas capacidades, un talento bien potente y que esos cerebros se empiecen a replicar. Por más inteligente que yo sea, no soy más inteligente que los 14 que estoy ahí, que están ahorita en mi empresa. Jamás. No lo sería, ni siquiera 10 de ellos juntos. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Y empiezas a generar liderazgo en uno y que se vayan replicando, ¿no? Entonces, ¿cómo generas ese modelo de que, hey, no es Juan? Ojalá yo pudiera manejar la empresa solo. Pues hoy en día tuviera 2 clientes y ya no me da tiempo para hacer nada más. Entonces, ¿cómo también los empoderas a ellos para que entiendan que ellos tienen esas capacidades para hacerlo? Entonces, sería como lo principal. ¿Cómo los mentoro yo a ellos? Con el ejemplo, ¿no? Pues no le puedes enseñar a una persona a ser, por ejemplo, que le guste mucho aprender si tú no aprendes. Mira cómo nos conocimos. Llevo 3 años aprendiendo, 3 años y medio aprendiendo sobre pauta. Y nos conocimos porque estaba viendo tu curso, ¿no? Y pues 3 años y medio viendo pauta. ¿Y por qué sigo viendo contenido de pauta? Hay gente que se capacita 5 meses y ya dice, no, yo soy el más experto. Yo siento que me falta mucho por aprender. Mucho. Y por eso siempre, y aparte por el mercado en el que estamos, cuando dejamos de aprender, ese mercadito nos pega una patada y nos bota, ¿no? Es un mercado que cambia muy rápido. Entonces por eso yo digo, si yo quiero que mi equipo aprenda, yo soy el que más tengo que aprender. Y siempre estoy tomando cursos. La verdad, de todos los cursos que tomo, aprendo un 5, 10, máximo un 15%. El resto ya me lo sé. Oye, pero es un 15% de conocimiento que no tenía y me sigue empujando. Y la segunda era... Sí, bueno, la segunda ya es de final, pero volviendo con el tema de dónde estudiar, ¿cómo suele Juan estudiar? ¿Qué le gusta? ¿Ver cursos? ¿Lees? ¿Cómo haces para mantenerte actualizado en este mundo de cambio completo? Vale, primero cursos, ¿no? Pago muchos cursos, mentorías, suscripciones, pago pues la plataforma donde te vi a ti principalmente, pago mentorías privadas, me ingreso ahí, por ejemplo, veo, pues si este colega está vendiendo 15, 20 millones de dólares al año en su e-commerce, oye, pues qué diferente está haciendo. Nuevamente, me dice un 90% de cosas que ya sé, pero le agarro un 10% que yo digo, ¿y esto por qué no estaba haciendo? ¿Sabes? Yo que no hacía lo que vi contigo, dije, oye, ¿yo por qué no empujo a las personas desde agregar al carrito? Entonces eso lo enseñaste tú. Hey, vamos y los empujamos a que agreguen muchos carritos y los complementamos con las otras fases. Yo lo hacía similar, aunque no igual, y me terminó empujando mucho más. Entonces mira que casi todo uno ya lo sabe, pero termina empujando. Entonces, cursos, leo bastante, me gusta bastante leer. Podcast, una pelea con mi novia. Vivo con mi novia, entonces todas las noches me acuesto escuchando algo. Soy muy hiperactivo. Al ser hiperactivo, si yo me despierto y no le coloco algo a mi cerebro, empieza a pensar un montón de cosas ahí. Y digo, hay que entretenerlo. Entonces coloco un audiolibro y siempre que me acuesto y al despertar, entonces son como ahí choquecitos que me dan, amor, déjame dormir y ya, no, ya. Ahí me estoy escuchando mi audiolibro, entonces mucho podcast, muchos audiolibros. Entonces serían los 3, libros, cursos, mentorías y audiolibros. Creo que se necesita tener la pasión para tener esa motivación principalmente de nunca dejar de aprender. Es que, de verdad, a mí me fascina aprender, pero me fascina. Yo, si no estoy aprendiendo, me siento mal, ¿no? Porque sí me gusta, bueno, como soy tan hiperactivo, me gusta mucho hablar y siempre me gusta tener un tema por el cual conversar. Y aparte porque yo digo, ¿qué pasaba? No juzgo, por ejemplo, a nuestros padres, la generación anterior, porque la información era muy difícil, principalmente para mi madre. A mi madre aprender, por ejemplo,
el tener una respuesta a una pregunta le tardaba 5 horas. Mientras se despachaba a la biblioteca, encontraba un libro y lo buscaba. Y eso que sí encontraban la respuesta. A mí me tardó 1 minuto encontrar la respuesta a esa pregunta. Google, pregunta, respuesta. Entonces dice, oye, mira qué tanto puedo aprender. Me demoro 1 minuto aprendiendo lo que quizás a nuestros antepasados les tardaban 5 horas hacer. O mucho más, claro. Es la capacidad de utilizar las herramientas que tenemos hoy en día que poco a poco normalizamos con un objetivo. Buenísimo. Última pregunta. Si tuvieses la oportunidad de darle solo un consejo a alguien que está emprendiendo, ¿qué le dirías? Uno solo. Solo uno. Es lo más difícil. Sí, mira, la verdad es que te es muy duro, porque yo me doy muy duro a mí mismo, me doy mucho látigo. De hecho, por eso soy un carácter un poco más fuerte, aunque soy muy cariñoso. Tú le preguntas a mi novia y dices, no, Juan es un oso de peluche. Pero no, pero también soy un carácter fuerte cuando me tengo que poner con un carácter fuerte en el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque yo me doy muy duro. No traiciono a la persona más importante que soy yo mismo. Entonces, como no me traiciono a mí, como me respeto yo mismo, eso mismo le transmito a las personas que están a mi alrededor. Tú no puedes transmitir respeto si no te respetas a ti mismo, eres la persona más importante. Entonces entender que te debes dar muy fuerte si quieres transmitirlo a las personas. Tú no puedes transmitir fuerza si no eres fuerte. No puedes transmitir amor si no das amor. Pues si tú no te amas, ¿cómo das amor? No, ¿cómo transmites respeto si no te respetas? Entonces mira que todo gira en torno a uno. Cómo tú te colocas como prioridad y empiezas a transmitir todo eso. De ahí es la clave para sacar fuerzas todos los días y Es que es continuar. para todo, porque ¿cómo yo quiero que mi equipo aprenda si yo no aprendo? ¿Cómo les transmito esa pasión por la educación si yo no la siento? Se vuelve un tema bien complejo. Es un tema que se irradia, creo que es la clave. Todo inicia dentro. Juan, la verdad, muy buena charla, gracias por el espacio. Créeme que bienvenido al espacio siempre a charlar acá y por supuesto abierto a hacer más contenido y muchas gracias, hermano. Crack. Gracias a ti. Gracias. Estuvo buena. Gracias a los cracks, mira.